Hay noches que no terminan con el amanecer, sino que se quedan adheridas a la piel latiendo mucho después que el sol se asoma. Haeso despertó con la certeza de haber cruzado un umbral del que no había regreso. El aire todavía conservaba el eco de aquella entrega. Ese instante suspendido en que la razón se rindió y el deseo reclamó su espacio. Pero la claridad de la mañana no trajo alivio, trajo preguntas. Trajo la memoria de cada caricia que en lugar de calmar abría más hondo el abismo de lo que habían compartido. Taeha dormía a su lado, ajeno a la tormenta que hervía en su pecho. Y en esa quietud Haeso comprendió que el verdadero peso de aquella noche no estaba en lo que había sucedido, sino en lo que despertaba. La certeza de que, después de tanto negarse, ya no podía fingir que no lo sentía. Porque a veces lo más difícil no es ceder al deseo, sino aceptar que lo que se siente puede cambiarlo todo. Con el paso de las horas, cuando la intensidad del placer comenzaba a disiparse y la razón intentaba recuperar su espacio, Haeso se incorporó con la atención de vestirse y retomar su rutina diaria. Sin embargo, la realidad la mantuvo anclada. Taeha seguía aferrado a su cintura con la misma fuerza con la que se aferran los recuerdos que uno no está dispuesto a soltar. Entre sueños dejó escapar un susurro grave que rozó su oído y estremeció su piel. Esa voz cargada de vulnerabilidad y deseo contenido bastó para quebrar su determinación. Así, con un suspiro resignado, volvió a recostarse a su lado, como si esa frágil tregua les perteneciera un poco más. A lo largo de la mañana, la línea que separaba la sensatez de la entrega comenzó a desdibujarse. Haeso, en un impulso que no reconoció como suyo, decidió reportarse enferma en el trabajo, sacrificando su responsabilidad para cuidar de Taeha. Era absurdo, pensó. Absurdamente impropio de la mujer que siempre había velado por mantener el orden en su vida. Ahora gastaba dinero en atenciones innecesarias, desatendía compromisos y alteraba sus rutinas. Todo esto por complacer a aquel joven caprichoso. Sin embargo, mientras lo observaba descansar, comprendió que desde su llegada nada había vuelto a ser igual. Tal vez para bien, tal vez para mal. Pero lo cierto era que Taeha había trastocado cada rincón de su existencia. En ese instante, su mirada se detuvo sobre la cicatriz que atravesaba su pecho. Una marca que parecía guardar más historias de las que él estaba dispuesto a revelar. Movida por la curiosidad, Haeso decidió romper el silencio y conocer el origen de aquella herida. Taeha, con una calma inusual, compartió retazos de un pasado donde la fragilidad lo había definido. Una enfermedad grave lo había mantenido confinado durante su infancia, implorando por salir al mundo que le era negado. Ahora aseguraba estar sano y fuerte. Pero aquella línea en su piel era testimonio de que al igual que ella también cargaba con cicatrices invisibles. Esa revelación despertó en Haeso una compasión difícil de disimular. Vio en él no solo al hombre impulsivo y orgulloso que desafiaba su paciencia, sino también al niño que alguna vez rogó por vivir. No obstante, su ternura no le impidió señalar lo que la inquietaba. Su tendencia a buscar peleas, a exponerse sin sentido, a volver con heridas que no solo marcaban su piel, sino que también desgarraban su alma. Le dejó claro que no toleraría verlo regresar a su casa de esa manera. Si en verdad entendía lo que era el dolor, debía dejar de provocarlo.
Taeha, confundido por esa mezcla de reproche y cuidado, no logró descifrar del todo sus intenciones. Apenas unas semanas atrás, ella parecía querer expulsarlo de su vida y empujarlo a los brazos de otra, pero ahora se mostraba preocupada por su bienestar. Aquella contradicción, lejos de irritarlo, lo desarmaba. En el fondo, lo que más temía era que ese interés fuera pasajero, como una llama que se extingue al menor soplo. Aún así, en un intento de apaciguar la tormenta que él mismo había provocado, prometió no volver a buscar pleitos. Pero la calma de aquella mañana no fue eterna. Un sonido inesperado, casi cómico, en medio de tanta tensión quebró la quietud. El rugido del estómago de Haeso. Taeha, esbozando una media sonrisa, se ofreció a preparar el desayuno. Ella, por reflejo, intentó detenerlo, alegando que era su invitado, y que, por lo tanto, ella debía atenderlo. Aunque en su prisa por imponer orden olvidó que su cuerpo aún permanecía desnudo. Al incorporarse, la vergüenza la alcanzó con la misma velocidad que la sábana con la que intentó cubrirse, pero era tarde. Desde el umbral de la puerta, Taeha había contemplado su silueta sin disimulo antes de dirigirse a la cocina, llevándose consigo esa imagen que permanecería grabada en su memoria. Con el paso de los minutos, Haeso decidió ponerse algo cómodo para poder asistir a Taeha con el desayuno. Una ligera inquietud la acompañaba, temerosa de que aquel joven pudiera causar algún accidente mientras intentaba cocinar. Su experiencia previa no era alentadora. Durante 13 años de matrimonio había aprendido que los hombres rara vez mostraban destreza en los quehaceres del hogar, y ese recuerdo la llevó inevitablemente hacia Mincheol, evocando con amarga ironía los pocos intentos que su ex esposo hizo por cocinar para ella. Aquellos gestos, lejos de ser detalles memorables, siempre terminaban en desastres. Mincheol era tan inútil que ni siquiera sabía hervir agua para preparar un simple ramen instantáneo. Con esa sombra del pasado nublando su juicio, Haeso no tardó en dirigirse a la cocina, lanzando preguntas absurdas mientras avanzaba, como si de verdad dudara que Taeha supiera encender el fuego o distinguir la sal del azúcar. Sin embargo, antes de que su inquietud tomara forma de reproche, sintió como Taeha la alzaba suavemente en sus brazos, devolviéndola a la cama con la determinación de alguien que no aceptaba intromisiones innecesarias. Con una calma que contrastaba con la energía que lo caracterizaba, le indicó que todo estaba bajo control y que lo mejor para ella era descansar un poco más, pues su rostro aún revelaba rastros de agotamiento. Aquellas palabras encendieron una punzada de vergüenza en Haeso, quien sabía muy bien que la causa de ese cansancio no era otra que la apasionada noche que habían compartido. No obstante, su carácter no le permitía quedarse inmóvil mientras la incertidumbre se apoderaba de su hogar. Si no podía intervenir directamente, al menos vigilaría cada movimiento desde la distancia. Con cautela se asomó por la puerta de la cocina, y lo que encontró allí la dejó sin palabras. Taeha, con su porte imponente, parecía llenar cada rincón de aquel espacio reducido. La cocina, ya de por sí pequeña, se veía casi insignificante ante su figura. La forma en que manejaba los utensilios, el movimiento natural de sus brazos y la firmeza de sus manos componían una escena tan insólita como fascinante.
Haeso sintió como una oleada de calor ascendía por su pecho mientras lo observaba en silencio. Perdida en aquel instante, dejó escapar un suspiro involuntario. Taeha, consciente de su presencia, giró la cabeza con suavidad y sin decir ni una sola palabra le dedicó una sonrisa cargada de picardía. Ese simple gesto fue suficiente para desarmarla por completo. Ruborizada, se ocultó tras el marco de la puerta, llevándose las manos al rostro en un intento en vano de contener la vergüenza que la invadía. En ese momento lo entendió. Ese joven no solo estaba alterando sus rutinas, sino también su estabilidad emocional. Con cada gesto suyo, con cada mirada inesperada, Taeha desordenaba las barreras que ella había tardado años en construir. Y aunque su razón le exigía mantener la distancia, su corazón comenzaba a admitir una verdad que temía aceptar. Ese hombre la estaba volviendo completamente loca. Cuando el desayuno estuvo listo, ambos se sentaron a la mesa. Para sorpresa de Haeso, aquella comida, lejos de ser un desastre, resultó mucho más aceptable de lo que había imaginado. El arroz estaba un poco salado y ligeramente pasado de cocción, pero no pudo evitar sentirse halagada por aquel pequeño gesto. Sin embargo, la imagen de la bolsa de papel con los 100 millones de wones que Taeha había traído la noche anterior rondaba en su mente. Decidida a ponerle fin al asunto, lo enfrentó en busca de una respuesta sobre la procedencia de aquel dinero. Taeha simplemente sonrió, asegurándole que no importaba cómo lo había conseguido. Si ella realmente lo deseaba, solo debía tomarlo. Esa respuesta no hizo más que irritarla. Le replicó que no iba a aceptar algo que no le pertenecía, y le recordó que aquel préstamo no era más que una excusa absurda para alejarlo. Ahora, esa mentira había perdido su razón de ser. Fue entonces cuando Taeha decidió zanjar la discusión, revelando que todo ese dinero era falso. Eran billetes de utilería de los que se usan en el cine y el teatro. Haeso respiró aliviada y creyó sus palabras. Después de todo, resultaba imposible que un joven como él pudiera reunir semejante suma en tan poco tiempo. Aún así, lo reprendió por mentirle de esa manera y por haberle causado un susto innecesario. Taeha confesó que había sido una maniobra desesperada para volver a verla, y ese dinero fue su excusa perfecta para acercarse nuevamente. Haeso sintió una punzada de culpa recorrer su interior. Era cierto que su orgullo y terquedad también habían contribuido a arrastrarlo a tomar decisiones cuestionables. Así que por el momento ambos decidieron dar vuelta a la página y dejar el asunto atrás. Tras ordenar y lavar los platos, Haeso se dijo que ya era hora de dejar la pereza a un lado y volver al trabajo, ya que sus cuentas y sus deudas no se pagarían solas. Antes de marcharse, le indicó a Taeha que podía quedarse el tiempo que considerara necesario antes de regresar a su casa. Sin embargo, le impuso una sola condición: no debía entrar a su dormitorio bajo ninguna circunstancia. Dicho esto, Haeso salió rumbo al restaurante. En el interior del apartamento, Taeha se debatió entre respetar aquella regla o ceder a la curiosidad que lo devoraba por dentro. Era evidente que elegiría lo segundo. Mientras reflexionaba sobre lo ingenua y confiada que seguía siendo Haeso, comenzó a inspeccionar cada rincón: estantes, cajones, armarios.
Su mirada se detuvo en aquel conjunto de lencería rojo que alguna vez le había robado el sueño, pero no era eso lo que buscaba. En realidad quería pruebas de que el infeliz de su exmarido había desaparecido por completo de su vida. Al abrir los cajones y encontrarlos inusualmente vacíos, sin rastros de ropa masculina, decidió mirar más a fondo. Fue entonces cuando descubrió la verdad. Haeso había comenzado a deshacerse con sus propias manos de cada recuerdo que la ataba a esos 13 años de tormento. Fotografías, cartas y hasta un viejo teléfono de su juventud se encontraban en la basura. Taeha sintió un hormigueo de satisfacción recorrer su piel. Su intromisión en la vida de ella comenzaba a dar sus frutos. Poco a poco, Haeso rompía las cadenas de aquella relación tóxica y recuperaba el brillo que alguna vez había perdido. Se sintió orgulloso de ser quien llenaba los espacios vacíos de su vida. Pero su sonrisa se desvaneció cuando entre aquellos restos se encontró una fotografía peculiar. Una que decidió conservar para sí mismo. Al regresar a su apartamento, Taeha sostenía aquella fotografía con una expresión que oscilaba entre la rabia y el asco, como si la imagen misma fuera capaz de envenenarle la sangre. Sus dedos la apretaban con fuerza. Y por un instante la tentación de desahogar su ira de la forma más impulsiva posible se hizo presente. Sin embargo, optó por un camino más prudente, apartar aquellos pensamientos y buscar distracción antes de cometer una estupidez. Marcó el número de Lee Jae, quien acudió con la misma ligereza de siempre, solo para encontrarse con un Taeha diferente. En su rostro había una satisfacción contenida, esa clase de brillo que solo deja la sensación de haber logrado una pequeña victoria. Lee Jae, astuto y algo descarado, no tardó en dejar caer la insinuación. Supuso que aquella satisfacción tenía nombre y apellido. Además, preguntó con descaro cuántas veces había tenido que engañar a esa inocente mujer para lucir así de complacido. Pero Taeha, lejos de alimentar el morbo de su asistente, optó por la discreción. Como reza el dicho, los caballeros no tienen memoria. Guardó silencio y sin darle importancia a las bromas de su subordinado, le propuso un juego de monopolio. Lee Jae, siempre reacio a perder incluso en lo ficticio, intentó resistirse, alegando que no estaba dispuesto a ser despojado de su fortuna imaginaria y de la de todas sus futuras generaciones. Sin embargo, oponerse a Taeha era una labor inútil. Y finalmente terminó sentado frente al tablero, resignado a perder sus riquezas de papel. Mientras los dados rodaban y los billetes cambiaban de manos, Lee Jae no pudo evitar notar un cambio en su joven maestro. Hace no mucho, Taeha vivía como si nada le importara, aceptando retos que ponían en riesgo su vida y su fortuna sin el menor reparo. Pero esa tarde había algo distinto en su mirada, en la calma con la que movía cada pieza. Fue entonces cuando comprendió, aunque a regañadientes, que su joven amo ya no era un señorito. Y todo era gracias a la presencia de aquella dama humilde. Gracias a ella, Taeha había empezado a transformarse. Y aunque Lee Jae prefirió no decirlo en voz alta, decidió guardar silencio, practicando la más estricta discreción del empleado leal. Mientras tanto, en el restaurante, Haeso trabajaba con un brillo especial en su rostro. Su manera de atender, la ligereza de sus pasos y la tenue sonrisa que dejaba entrever hablaban de una mujer distinta, más viva, más radiante.
Aunque su cuerpo aún guardaba la memoria de aquella noche intensa que la había dejado adolorida, su mente se negaba a borrar los detalles de ese encuentro. Fue su compañera de trabajo quien primero notó la diferencia. Sin filtro se acercó a ella, entre bromas y curiosidad, para interrogarla. Le preguntó si había probado algún alimento especial o si por casualidad había tomado colágeno la noche anterior. Haeseo, abochornada, intentó negarlo todo con torpeza, pero su amiga no insistió, simplemente rió y confesó estar feliz de verla así, luminosa. Especialmente después de aquellas interminables noches en las que debían lidiar con acosadores y borrachos repugnantes. Fue entonces cuando ambas recordaron algo curioso. Hacía días que esos clientes problemáticos no pisaban el restaurante. Bromearon con la idea de que la suerte al fin les sonreía, pero ninguna de las dos sabía la verdad. Aquella paz que disfrutaban no era casualidad. Desde las sombras, Taeha y Lee Jae se habían encargado de cada uno de esos indeseables, reprendiéndolos con la clase de violencia que no deja rastro pero sí cicatrices profundas. Todo para que Haeseo pudiera trabajar sin miedos, sin molestias y con la tranquilidad que merecía. Por otro lado, a kilómetros de distancia, Min-seol seguía hundiéndose en la misma rutina vacía que había marcado su relación con Arin. Usaba su cuerpo como un simple objeto para satisfacer un deseo mecánico desprovisto de afecto o ternura. Para él, la intimidad se había vuelto fría y sin significado. Cada encuentro terminaba con él recostado, pasando las horas distraído en su teléfono, ignorando la presencia de la joven que yacía a su lado. Pero aquella noche, Ari no estaba dispuesta a ser una espectadora silenciosa después de entregarse a él. Había escuchado historias de hombres que tras una noche de pasión sorprendían a sus novias con gestos de cuidado. Un desayuno improvisado, una caricia diferente, una pequeña atención que hiciera sentir el acto compartido como algo más que físico. Min-seol, sin embargo, nunca había mostrado esa clase de detalles. Su frialdad era casi una regla. Después del sexo exigía que ella durmiera. Y si ella se negaba, él solo pedía repetir el acto, como si fuera un ciclo sin sentido. Esa noche, Arin quiso probar cuánto de cariño había en él, o si quedaba siquiera un rastro. Le insistió tanto para que cocinara algo para ella que Min-seol, con fastidio, cedió únicamente para silenciarla. No fue un gesto de amor, sino de obligación. Y como era de esperarse, lo único que sabía preparar era ramen instantáneo. Ella pidió que al menos añadiera unos huevos cocidos, pero su petición fue ignorada. Mientras removía el agua hirviendo con los fideos, un recuerdo lo asaltó sin permiso. Una noche fría y solitaria, años atrás, había acompañado a Haeseo hasta su casa después de pasar la tarde juntos. Aquella vez ella lo miró con una timidez que ocultaba miedo y le pidió que por favor la invitara a cenar a su casa. Min-seol, sorprendido, titubeó antes de responder, queriendo saber el porqué detrás de su inesperada solicitud. Y entonces Haeseo confesó que no deseaba regresar tan pronto a su hogar, pues su padre seguramente había bebido y temía estar a solas con él. Min-seol conocía bien la sombra detrás de esas palabras. Sabía que su padre era un hombre violento y que la casa de Haeseo no era un refugio, sino una trampa de abusos y amenazas. Aceptó su petición sin pensarlo más, pero olvidó el caos que reinaba en su propia vivienda.
Cuando entraron, la vergüenza lo envolvió, ropa sucia esparcida por el suelo, desorden en cada rincón. Con torpeza intentó poner orden, amontonando todo en una esquina y confiando ingenuamente en que ella no lo notaría. Luego de su rápida limpieza, la invitó a tomar asiento y le ofreció lo único que sabía preparar: ramen instantáneo. Para Haeso aquello era suficiente. No importaba si compartían un banquete o un simple trozo de pan. Lo que realmente anhelaba era su compañía, un respiro del infierno al que llamaba hogar. Sin embargo, la presencia de ella lo ponía nervioso. Había imaginado tantas veces ese momento íntimo, pero cuando por fin sucedió no sabía cómo actuar. Incluso olvidó los pasos básicos para preparar el ramen, que tuvo que detenerse varias veces para recomponerse. Finalmente le sirvió un platillo aceptable y se quedó a lo lejos, mirándola comer mientras la ansiedad lo desbordaba. En medio de ese silencio contenido, su nariz comenzó a sangrar. Haeso, alarmada, se acercó a comprobar si se había lastimado mientras cocinaba. Pero aquella cercanía rompió cualquier frágil barrera de autocontrol que Mincheol conservaba. Los pensamientos se mezclaron con impulsos y sin plan ni medida la sujetó de los brazos. Era la primera vez que cruzaban el umbral de la intimidad. Ambos habían soñado con que ese momento fuera especial, mágico, digno de atesorarse para siempre. En cambio, se encontraron con la torpeza de lo humano. Un encuentro rudo, desordenado y casi caótico. Y sin embargo, en esa imperfección había algo auténtico. Una conexión sincera, nacida de la vulnerabilidad y de la necesidad de sentirse acompañados en medio de vidas marcadas por el dolor. Pero con el tiempo, aquella chispa se fue apagando. Lo que alguna vez fue genuino se volvió rutina, y lo que era deseo se transformó en indiferencia. Mincheol dejó de mirarla como lo hacía en el pasado. Y en su mente comenzó a germinar la idea de que la culpa era de ella. Durante los últimos meses se había preguntado si Haeso aún lloraba por él, si se sentía vacía sin su presencia, si todavía intentaba cerrar las heridas que él mismo había abierto. En su memoria, ella siempre lloraba cuando él enfermaba, cuando lo extrañaba, cuando se sentía sola. Y ahora, en su egoísmo, deseaba que lo siguiera haciendo. Quería que se ahogara en lágrimas, que su ausencia fuera insoportable, para que cuando él decidiera regresar, ella lo recibiera con los brazos abiertos y el corazón dispuesto a olvidar todo, incluso sus traiciones. Así que con esto damos por finalizado este resumen de la 13ª parte del manga Lágrimas en las flores marchitas. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra lágrimas en la caja de comentarios. De este modo puedo saber quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de esta historia, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. ¡Adiós!